les agradezco por seguir con el estudio del Salmo 29, ¿verdad? Este salmo tiene un tema bien curioso, ¿va? Porque se llama la voz del trueno, o la voz de Jehová, podríamos decirlo así. Digo así porque esa expresión voz de Jehová aparece 7 veces en este salmo. Y el nombre Jehová aparece como cerca de 11 veces, en unos cuantos versículos ahí que vamos a ver. Porque este salmo literal habla del poder y la gloria de Jehová. Habla de cómo Dios también se ha manifestado en la naturaleza, obviamente, ¿va? Claro que es un salmo de David, ¿va? Pero es bien interesante cómo por medio de las tormentas y de todo el movimiento de la naturaleza que vamos a ver en este salmo, cómo por medio de las tormentas, los huracanes, los relámpagos, David reconoce que solo es la voz de Dios la que se manifiesta ahí, y no la de los Baales que las naciones cananeas consideraban que era el supremo Señor, ¿va? Y que creían que Él era el Señor de los rayos y de los relámpagos y de la lluvia, los paganos de esas tierras, ¿va? Pero David aquí les va a demostrar a esta gente que no es Baal, que es Jehová el verdadero dueño, Señor y el verdadero creador de todas las tormentas y los rayos. Este es un salmo de poesía hebrea, pero de los más bonitos, reconociendo el poder de Dios en la creación, ¿verdad? Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué interesante que esa expresión, tributad a Jehová, hijos de los poderosos, aunque los hijos de los poderosos dicen muchos que ahí se refiere a los ángeles, ¿va? Que otros sugieren que eso se refiere a la gente de poder, obviamente, ¿va? Gente que está en un nivel muy grande, ¿va? Hay otra interpretación que dice que eso se está refiriendo a los sacerdotes que se encargaban de ofrecer el servicio de adoración al Señor en el pueblo de Israel, los levitas, ¿va? A ciencia cierta, pues, no se sabe a quién se está refiriendo, si a los ángeles allá en el cielo, aunque sabemos que los ángeles tributan ese poder a Dios. Ellos no necesitan reconocer, ellos no necesitan creer en Dios porque ellos saben que Él es su Dios. Aquí cuando dice tributar a Jehová, o hijos de los poderosos, no es que solamente crean que Él es Dios, sino que le den debida gloria a su nombre. Le den la gloria y el poder que Él se merece por ser el Señor de toda la creación, principalmente, como va a hablar en este salmo, de las lluvias, de las tormentas. Así como en el Salmo 8, que David decía que cuando él miraba la luna y que miraba las estrellas, digo que es el hombre, él sabía que en medio de toda esa creación, o en el Salmo 19, como leímos, ¿va? Del universo, él sabía que en todo eso él es el creador, pues a él se merece que le demos la gloria. No porque solo lo reconozcamos como el creador, sino que le alabemos y le adoremos también. Eso es lo que está pidiendo David aquí. Tributad, oh hijos de los poderosos. Obviamente que los ángeles reconocen, los ángeles que no cayeron, ¿va? Los ángeles que no desobedecieron al Señor, reconocen y tributan gloria al Señor. Posiblemente este salmo también se está refiriendo a esa gente. Bueno, puede hablar también de los seres humanos. Aunque, como decía hace poco en el estudio del Salmo 28, pues la mayoría de gente no quiere tributarle a Dios su debida gloria y poder, ¿va? Es más, vimos en el estudio de ese salmo más bien que la gente hace a un lado a Dios como creador y dicen que no, que fue una explosión, u otros se atreven a decir que fueron los extraterrestres, pero no reconocen que Dios es el que merece toda esa gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Bueno, posiblemente esa expresión también hable de que toda la creación fue creada con perfecta simetría, como dicen algunos, ¿va? Que en medio de esta creación tan hermosa, que claro, fue afectada por el pecado del primer hombre, ¿va? Perdió esa hermosura, pero en medio de eso podemos ver que la creación fue hecha perfecta. Fue esa idea de que Dios hizo todo perfecto, porque obviamente Dios es santo, pues.
Por eso dice David, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, porque obviamente Él habita en la santidad. Bueno, Él es la fuente de la santidad. Por eso David pide aquí que los poderosos, ya sea los ángeles o nosotros, los seres humanos, o los levitas, pero lo importante es que nosotros le tributemos esa gloria a Él, porque Él habita en la santidad, es la hermosura de la santidad, bueno, la santidad de Jehová. Bueno, si lo vemos bien, la tierra muestra también de cierta forma la santidad del Señor porque fue hecha con perfección. Claro, no vamos a decir que es lo más santo, no. Podemos poner en ese nivel al planeta también, la creación. Es cierto que Dios creó al mundo para que lo habitáramos nosotros, los seres humanos, como dice Isaías capítulo 45, ¿va? Pero en medio de esto podemos ver que Dios nos estableció leyes para el mundo y que las tenemos que obedecer, y eso es parte de su santidad. Por eso dice adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque tenemos que reconocer que en su santidad Dios creó este mundo perfecto también. Para que nosotros como seres humanos, bueno, en el caso de Adán, que lo creó en perfección, lo habitara de esa forma perfecta, en esa santidad. Claro que todo eso se perdió, cuando Adán y Eva pecaron, Pero David aquí está reconociendo que demos gloria al nombre del Señor. Primero por su hermosura y su santidad. Porque en todo esto podemos ver la santidad del Señor en medio de la naturaleza. Si la naturaleza también fue creada por un ser santo y perfecto, y esa misma naturaleza podemos reconocer que hay ese ser divino, santo, nosotros tenemos que, no por obligación, porque no es por obligación, es por amor que tenemos que tributar al Señor esa gloria que se merece. Y aquí comienza lo que les decía el tema del Salmo, voz de trueno, porque aunque es la voz de Jehová, obviamente, porque aquí se va a hablar prácticamente de esa expresión voz de Jehová. Dice aquí, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Lo leí así seguido porque es que esa es la expresión que les quería decir de este salmo. Todo es voz de Jehová, voz de Jehová. Pero obviamente que se está refiriendo a cómo Dios se manifiesta por medio de las tormentas. Lo vamos a volver a leer. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Es que me imagino, bueno, esa escena como que David la presenció desde el monte Carmelo, pareciera, es lo que dicen algunos que han estudiado este pasaje, El monte Carmelo quedaba cerca del mar Mediterráneo, o como le dicen en la Biblia, el gran mar, Sabemos que en el mar Mediterráneo obviamente se formaban todas las tormentas que descendían sobre la tierra de Israel, pero sobre el monte Carmelo se podía presenciar mejor eso, la lluvia, los relámpagos. Bueno, es que es cierto, Los meteorólogos, ¿qué nos dicen a nosotros? Que la mayoría de las tormentas provienen del mar, los huracanes salen del mar también. Entonces no es del todo irreal que en verdad del mar surgen todas las tormentas. Me imagino que David presenció eso desde el monte Carmelo, tuvo esa experiencia. Es el mismo monte Carmelo donde el profeta Elías degolló a cerca de 450 profetas de Baal, que eran falsos, obviamente, Y ojo, que Elías escogió un buen lugar para así saber de que el poder de Dios se iba a manifestar sobre la adoración falsa que tenían los israelitas sobre los Baales, Pero aquí vamos a ver a un David que presenció esa voz de Jehová sobre las aguas.
Posiblemente él presenció eso desde el mar Mediterráneo, ahí en el monte Carmelo. Por eso dice, voz de Jehová sobre las aguas, es decir, al ver esa tormenta y esos huracanes y todo, David sabía muy bien que ese era el poder de Dios. Truena el Dios de gloria, hablando de los truenos, va como los relámpagos se oyen cuando caen. Es que este salmo es un salmo de pura poesía. Y una poesía bien ilustrativa, bien hermosa. Tiene una esplendidez, como decía alguien, que manifiesta, hace ver al poder de Dios con imágenes hermosas sobre la tormenta, ¿va? Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. O sea que el Señor está por encima de todo, de su creación, de cualquier cosa. Voz de Jehová que está en todo lugar, pero sobre todo manifestado también en las tormentas, ¿va? En las lluvias, en su creación. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, es decir, todo eso manifiesta el poder, la potencia que Dios tiene sobre su creación. Ahora, si esto lo vemos en el Nuevo Testamento, veremos que esto se aplica en el Señor Jesús también. Yo sé que voy a decir, todas las religiones niegan que Jesucristo es Dios, ¿va? Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Los mormones inclusive dicen que Jesucristo es descendiente de José, que Jesucristo es descendiente de Adán, pero en la forma que lo hacen ver como que Adán es el progenitor de Jesús. Una cuestión bien retorcida, por cierto, es más peligrosa. Y todas las religiones niegan que Jesús fue un ser creado, ¿va? Pero solo nosotros, los que hemos conocido esta palabra, sabemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Pero lo que les quiero decir con respecto a esto de Jehová sobre las muchas aguas, en Jesús se cumplió esto también al declarar su deidad también. ¿Se acuerdan cuando estaban en medio del mar? Cómo se levantó una gran tormenta y Jesús estaba dormido, obviamente, ¿va? Pero Jesús estaba un poco cansado por el día a día que tenía, ¿va? Y los apóstoles, cómo lo levantaron, le dijeron, Rabí, que no es que morimos, le decían. Entonces vino Jesús, inmediatamente se puso a orar. No sabemos cómo, si levantó las manos, no sabemos, ¿va? Pero él se puso a orar. Bueno, no, la Biblia no dice ni siquiera que se puso a orar, solo ordenó que se calmaran las aguas. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús no es un ser creado, entonces, que es Dios. Porque si Jesús fuera un ser creado, entonces el viento, el mar y las mareas no le hubieran obedecido. ¿Creen ustedes que estos seres creados como el mar, el viento, las tormentas, el trueno, se hubieran calmado si Jesús si Jesús solo fuera un ser creado? Claro que no, pero como en medio de todo ese poder está el poder de Dios, entonces Jesús es Dios también. Y Jesús calmó esas aguas, Jesús estuvo sobre las muchas aguas. Es algo que nos muestra que el poder de Dios se manifiesta en todos lados. Y sí, yo sé que esto nos puede parecer un poco misterioso, ¿va? Solo explicándoles esto, ¿va? Sobre el poder de Dios, ¿va? Quiero añadir este dato, ¿va? Porque tenemos que reconocer que Jesús es 100% hombre perfecto, pero a la vez es 100% Dios, porque todo se somete a Él. Aquí David lo precedió por esas muchas aguas. Claro, el mar Mediterráneo era un mar grande para ellos, pues. Eran muchas aguas. Pero los apóstoles pudieron presenciar eso en ese hombre perfecto, en ese Dios que se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y controló las mareas. Cosa que solo el Creador la puede hacer, porque de ahí ningún ser creado puede tener el poder y la habilidad de dominar la creación, porque eso solo le pertenece a Dios. Por eso dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Claro, porque Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria solo se le merece a Él. Por eso es que David en el primer versículo dice, tributad a Jehová, hijos de los poderosos. Porque obviamente es el único creador, pues. Y es el único que merece nuestra gloria, no las esculturas. Por eso en Isaías 42:8 dice el Señor, mía es la gloria, yo no la daré a otro, ni a esculturas ni a imágenes. Y claro, David está reconociendo que la gloria es del Señor y que no es de esas esculturas e imágenes que tenían los Baales y esas naciones que estaban ahí alrededor de Israel, ¿va? Que lamentablemente después terminaron contaminando a los israelitas también, ¿va? Porque decidieron desobedecer al Señor, ¿va? Pero en este salmo David aquí nos está ilustrando el poder de Dios en las muchas aguas.
en su acción en la naturaleza, como dice que quebranta los cedros y que quebrantó los cedros del Líbano. Por lo que se ve, eso eran árboles grandísimos, de hecho, así unos inmensos árboles. Pero ante esas tremendas tormentas y el poder de Dios manifestado en medio de la tormenta y de los relámpagos, obviamente que Dios quebranta cualquier cosa, ¿verdad? Dios hace temblar la tierra, como dice. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Sabemos que el Sirión ahí es en el idioma sidonio de ahí va, significa el monte Hermón, que era un monte bien famoso, que hasta el día de hoy ahí existe, el monte Hermón, va. Pero dice que el poder de Dios en medio de las aguas se manifiesta de tal poder que hace temblar a estos cerros y a esos lugares, pues, poderosos que a ojos de la naturaleza se miran lugares impresionantes, pero ante el poder de Dios eso es nada, saltan como hijos de búfalos, dice David. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, sí. Es que eso se ve, esa acción se ve en los rayos cuando parten árboles, cuando hacen encender, es cierto. Todo eso se manifiesta. Un lenguaje sinceramente bien exulta la alabanza, la gloria de Dios en este salmo, David. Voz de Jehová que derrama fuego, llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar el desierto de Cades. Ahora, sabemos que este desierto era el que quedaba allá al norte de Israel, va, en la parte norte de Israel, cerca del Líbano, porque esto conectaba con el Líbano. Era un desierto que hasta el día de hoy existe, obviamente, va. Pero inclusive en medio de esas tormentas, dice David que es como que el desierto temblara. Es un lenguaje figurado, tenemos que entenderlo también, va. No es que está hablando literal que el desierto tiembla, no, es una idea de que debido al poder de Dios, cómo se manifiesta en la naturaleza, es como que si el desierto temblara también. Voz de Jehová que desgaja las encinas, aunque dicen algunos que eso de que desgaja las encinas en sí no se refiere a las encinas, a los árboles, sino que se refiere, como creen algunos, que en el idioma original significa que voz de Jehová, debido a las tormentas y a los efectos naturales de la lluvia. Dicen muchos que eso es una traducción que no hicieron bien algunos copistas, pero que ahí se está refiriendo a que la voz de Jehová hace parir a los animales, es decir, en este caso a los ciervos, lo cual nos suena algo ilógico, ¿va? Porque recordemos que cuando hay lluvias y todo eso afecta literalmente a los animales, que algunos paren, ¿va? Hemos oído expresiones como esa, ¿va? De que cuando hay sol y lluvia, dicen, están pariendo las venadas. Dicen, ¿se han fijado que esa expresión la escuchamos frecuentemente cuando hay lluvia y sol a la vez? Que una parte está lloviendo y otra parte hay sol. Porque esas expresiones vienen de esta idea de que cuando hay fenómenos fuertes en la naturaleza, como la lluvia, los relámpagos, los truenos, eso afecta también a la creación animal, en este caso a los animales. A eso se refiere ahí cuando dice desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Obvio que eso que desnuda los bosques es que todo huye ante la presencia de las tormentas y todo eso. Todo queda así desierto, pues esa es la idea. Que todo queda así sin nada, pues porque obviamente va que cuando hay lluvias, relámpagos y truenos, pues todos los animales buscan refugio, o las personas también, va, para que no les afecte, va, esa es la idea. En su templo todo proclama su gloria. Sabemos que aquí su templo no se está refiriendo al tabernáculo, aquí sí se está refiriendo al templo, el mundo, por ejemplo. Porque recordemos que toda la creación proclama el poder creador de Dios, su inteligencia. Pablo dice que las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles por medio de todo lo creado. Lo cual no tienen excusa, dice Pablo, va en Romanos capítulo 1. Ese templo de Dios, es decir, el mundo, el planeta en sí, proclama la gloria del Señor. Debido a la perversión nuestra y al corazón caído que tenemos los seres humanos, no reconocemos esto, lamentablemente, ¿verdad? Queremos darle gloria a la criatura y no al Creador. Y como les vuelvo a repetir, valga esa redundancia, ¿va?
inventamos ideas como el Big Bang, la teoría del Big Bang, o que nuestro cuerpo no fue diseñado por alguien perfecto, sino que fue el producto evolutivo de un hombre que primero era Homo erectus, Homo sapiens, Neandertal y tantas cosas así. Por lo mismo, porque la gente no quiere a ese creador que habita en la santidad. No quieren reconocer la hermosura de la santidad, uno, por medio de la creación, y segundo, porque no quieren a un Dios santo que lo gobierne, ¿va? Recordemos que cada vez que la gente diga que no cree en Dios, no es que quiere creer en un Dios porque se los han enseñado, simplemente es porque no quieren a un Dios que les diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Un Dios que nos diga que aquello es malo, que esto es bueno, que esto sí lo aprueba Él, pero que aquello no lo aprueba. Claro, pues así vamos a inventar un montón de ideas falsas. Pero David aquí nos está pidiendo que en medio de esa voz reconozcamos que el poder de Dios ahí se manifiesta también en la naturaleza, en este caso en las lluvias. Claro que esta fue una lección que David dejó para los israelitas de las siguientes generaciones, ¿va? Israelitas y judíos, como le queramos llamar, que desobedecieron lamentablemente al Señor y empezaron a adorar a los Baales creyendo que ellos eran a Baal, pues que era la deidad más superior ahí, aunque ellos tenían un montón de deidades: Aser, Astarot, Milcom, Moloch. O sea, tantos dioses malvados que habían creado debido a la perversión. David les deja este salmo para que los israelitas lo reciten y se den cuenta que el Señor Jehová es el verdadero Dios de los truenos y de la lluvia, de los relámpagos, no que es Baal o Acera, o como tenían los griegos a Neptuno, o los romanos a Poseidón. Bueno, los romanos era que tenían a Neptuno y los griegos a Poseidón. Así era la idea, ¿va? Bueno, la cuestión es que las naciones siempre se han inventado dioses paganos para la lluvia, para la tormenta, para el sol. Los egipcios tenían sus propios dioses. Aquí lo vemos, por ejemplo, con los aztecas, ¿va? Y los mayas. Los aztecas tenían al famoso dios ese de la lluvia, Tlaloc, que le decían, ¿va? Que era un dios supuestamente que mandaba las lluvias y protegía de los relámpagos y toda esa falsedad, ¿va? Que sabemos que eso era una mentira y que lamentablemente los aztecas aquí le tributaban sacrificios humanos a ese dios, ¿va? Pero David aquí le está pidiendo a esta gente que reconozcan que Dios es el verdadero creador y que Él no pide sacrificios humanos, porque estas naciones, no solo los aztecas, estas naciones a las cuales estaban rodeados los israelitas, ellos sacrificaban seres humanos a sus dioses, pensando que así iban a aplacar la ira de esos dioses, ¿va? Aquí David lo único que les pide es que reconozcan que Él es el verdadero Dios, que su voz verdaderamente es la verdadera, y que Él es el que está detrás de esos movimientos, y que Él es el verdadero Señor. Y que por eso dice que su templo todo proclama su gloria. Obviamente todo el mundo declara la gloria del Señor, solo nosotros los seres humanos somos los que no queremos reconocer y declarar eso. Lamentablemente tenemos un mundo cada vez más apartado de Dios, más bien, ¿va? Por lo mismo, porque no queremos a un Dios así. Yo oigo a gente que dice, no, yo no creo en ese Dios que manda a la gente al infierno. Yo creo en ese Dios que es amoroso, que te acepta tal como... Volvemos a lo mismo entonces. No estamos reconociendo la santidad del Señor, la hermosura de la santidad. Oiga bien cómo dice David. ¿Cómo dice David? La hermosura de la santidad de Jehová. Porque saben, vivir en santidad y reconocer el poder de Dios es una de las cosas que más gozo y satisfacción trae. No es que Dios nos está reprimiendo al decirnos que vivamos en santidad. Más bien Dios, al pedirnos que vivamos en santidad, nos está librando de tantos males. Pero claro, aquí este salmo precisamente está hablando, de la hermosura, de la santidad en la creación del Señor, ¿va? Esto es algo que más que todo se debe a... Este salmo habla más que todo de la gloria del Señor en la creación. Por eso está pidiendo David a los hijos de los poderosos, ¿va? Como les explicaba al principio, no sabemos a qué poderosos, si es a los ángeles, aunque claro, los ángeles que no desobedecieron al Señor ni se rebelaron contra Él, ellos reconocen
la santidad y tributan al Señor. Posiblemente puede referirse a los seres humanos, ¿va? Si lo hablamos, gente poderosa, bueno, puede referirse a gente que, si lo vemos así, ¿va? Podría referirse a gente que lamentablemente tiene poder, pero no reconoce al Señor. Bueno, si lo vemos, no es algo que está del todo fuera de contexto. Recordemos que hay gente poderosa en este mundo, pero que no le tributa gloria al Señor. Eso lo podemos ver claramente, ¿va? Gente que tiene tanto poder, y estamos hablando de gente que tiene poder. No estamos hablando de gente que vive bien, que tiene un buen trabajo o que son esferas en el gobierno. No, estamos hablando de gente poderosa que está detrás de los gobiernos inclusive. Esto puede sonar a teoría de conspiración, ¿verdad? Porque parezco conspiranoico al decir esto, pero recordemos que detrás de todos los gobiernos hay gente más poderosa que son los que se encargan de mover piezas, ¿va? Claro, ellos no es que están al nivel de Dios porque Dios es el Todopoderoso, pero David está pidiendo que esta gente reconozca que Él es el verdadero Dios. Ahora, lamentablemente, pues no, ¿va? La mayoría de la gente esta que es poderosa así en ese sentido, pues, no reconocen a Dios. Más bien lo que ellos quieren más bien es quitar esa idea de Dios en la mente de toda la gente y hacer sus propias maldades. Por eso inventan esas ideas falsas de los extraterrestres, o inventan esas ideas de que vivimos en un holograma o en una realidad alterada, como dicen. ¿Por qué? Porque ellos no quieren a un Dios santo. Pues esa es la verdadera idea, reconozcamos eso también. Bueno, si es así, va. Pero también se nos está hablando a nosotros, en este caso, si fueran los sacerdotes, bueno, pues, que esas personas que tienen ese, se podría decir, ese poder de tener el privilegio de ser adoradores y de dirigir la adoración al Señor, pues no. Lo importante es que David en este salmo nos está pidiendo que le tributemos la gloria al Señor, la debida gloria, porque Él se ha manifestado en la creación, en este caso en las tormentas, en el mar, en las muchas aguas. Como les decía hace poco, ¿va? Que eso también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, en Jesús, ¿va? Cómo las aguas, la tempestad le obedecieron porque saben, bueno, porque Él es Dios, pues. Toda la naturaleza se somete a Él porque Él es el creador, pues. Dice Pablo que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho existiera, dice. En Él subsisten todas las cosas, dice Pablo allá en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, ¿va? Entonces, Jesús es el creador de todo, al igual que el Padre. Es que miren, no podemos negar la Trinidad en eso, ¿va? Lo que decía ahí sobre las muchas aguas. Jesús controló las aguas, solo Dios puede hacer eso. Un ángel no puede hacer eso porque la creación no le va a obedecer. Así de sencillo, porque no es Dios, pues. Pero Jesucristo sí, porque es Dios. Y aunque suene un poco misterioso eso, pero esa es la Trinidad. Claro, David eso no lo tenía muy claro, ¿va? Porque recuerde que la revelación que él tuvo, pues era un poco opacada, ¿va? No es que es como la revelación que nosotros tenemos ya en el Nuevo Testamento. Esa luz que hemos recibido por parte de Dios, ¿va? Y vemos cómo todo eso se manifestó en toda esa tierra, en el Líbano, en el monte Hermón, en el desierto de Cádiz, ¿va? Y cómo David pide, cómo David dice que todos los templos, es decir, todo el mundo reconoce la gloria de Dios, pero que lamentablemente nosotros no. Y sigue diciendo David: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Qué interesante que aquí vuelve a aparecer la palabra diluvio, ¿va? Jehová preside en el diluvio, aunque sabemos que el diluvio fue una catástrofe que casi termina con toda la humanidad, ¿verdad? Pero David aquí más que todo lo está usando como una expresión de que aún en medio del diluvio y en medio de todas las tormentas, Jehová sigue siendo Dios y sigue siendo el rey y no cambia. Esa es la idea que está dando David aquí en este versículo 10, cuando dice Jehová preside en el diluvio, es decir, Dios sigue siendo Dios en las tormentas, en el diluvio, en las tempestades. Claro que el diluvio fue una tormenta espantosa, a ver, ¿cómo ha de haber sido? No lo sabemos, ¿va? Pero tuvo que haber sido una tormenta horrible, ¿va? Pero David lo que está diciendo es que Dios en medio de eso, a Dios no lo alteró. Él mandó el diluvio
porque el diluvio es creación suya también, pues. Y Él se sienta como rey para siempre. Es que Él preside sobre todo el universo, pero en este caso, sobre las muchas aguas, pues. También hay un salmo que nos habla de eso también. Es que en todo tenemos que reconocer que Dios es rey y se sienta para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Bueno, aquí ya David está hablando como Jehová dará fuerza a su pueblo, pues, ánimo, esa es la idea. No es que Dios les va a dar poder así para que sean invencibles, quiere decir que una idea de que sean todos poderosos y que se crean los grandes, no, no es esa la idea que está dando David. Está diciendo que Jehová dará poder a su pueblo, es decir, ánimo para seguir adelante. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Obvio que las tormentas muchas veces dan ese sinónimo de miedo y de esconderse y que da miedo un rayo. Obviamente que las tormentas dan esa idea de tempestades y tribulaciones, ¿va? Este salmo se puede aplicar también de cierta forma a lo que pues, vivimos nosotros también, ¿va? Si lo vemos, pues la vida tiene tempestades y tormentas también, ¿va? Eso lo vemos a diario, ¿va? No podemos evitar las tribulaciones, ¿va? Eso tampoco, Jesús jamás nos prometió eso tampoco, ¿va? El falso evangelio ese de la prosperidad nos enseña de que sí, que Dios te va a prosperar, te va a bendecir y que cuando vengas a Cristo y des tu diezmo, porque más que todo se enfocan en el diezmo, ¿va? Y las ofrendas millonarias, ahí sí Dios te va a quitar todos tus problemas, pero sabemos que eso es una mentira también. Porque sinceramente, no, pues es que las tribulaciones siempre van a estar. Pero siempre Dios ha bendecido a su pueblo con paz. Y eso si lo vemos, va, pues la paz es algo que solo Jesús nos puede dar. Porque Jesús es la fuente de la paz también, va. Sabemos que la paz que nos da Jesús no la puede dar el mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. El mundo no se la va a dar como yo les doy la paz. Y es que cuando tenemos ese atributo tan divino de la paz, tan bonito en nuestros corazones, podrán venirse las miles de tormentas, aguas, porque si lo vemos de esa forma figurada, las tribulaciones que se vienen, no las vamos a evitar, pero al menos sí las vamos a enfrentar bien, sabiendo que tenemos a un Dios que nos da poder y ánimo para seguir adelante. Esa es la idea con la que termina David, con la que podemos terminar el estudio de este Salmo capítulo 29, ¿va? De que Dios, en medio de toda esa tribulación, o en medio de la naturaleza, sí está todo eso, pero Dios bendice a su pueblo con paz. Bueno, en este caso David pedía por la nación de Israel, ¿va? Que era el pueblo que representaba a Dios. Hoy sabemos que el pueblo que representa a Dios es la iglesia, ¿va? La que está constituida por gentiles y judíos, pero todos aquellos que han nacido de nuevo, ¿va? Podemos experimentar la paz verdadera, esa paz que solo la encontramos en Jesús. Pero esa paz también se debe vivir a diario, practicarla. Es cierto que Dios nos ha llenado de su paz, pero eso no implica que nuestra responsabilidad sea vivir diariamente una comunión con Dios para tener esa paz también. Porque a veces es triste ver a cristianos, y estoy hablando de cristianos verdaderos, no de falsos cristianos, que viven amargados a veces. Eso es muestra de que no están cultivando una relación diaria con Jesús y por eso viven amargados, estresados. Es triste ver a verdaderos creyentes así, pero es porque no han desarrollado bien esa característica que nos da Dios, que es su paz. Pero una vez que meditamos en su palabra y obedecemos su palabra, ahí es donde experimentamos y Dios nos bendice con su paz. Claro, como dice Pablo al final, como dice Pablo para terminar, Pablo dice ya en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados. Perdón. Porque sinceramente Dios nos llamó a que tuviéramos paz aún en medio de las tribulaciones. Eso sí es verdad. No vamos a evitar las tribulaciones, pero sí podemos tener paz y la podemos tener. No podemos decir que no, porque en medio de las tribulaciones Dios envía su paz también. Esa paz que nos ayuda a dormir en paz, como decía David, ¿va? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Imagínense que para que David dijera que él podía dormir en paz en medio de tantos enemigos que lo querían destruir, era porque entendía que él era su único refugio, era porque había obedecido bien al Señor. Entonces, para que nosotros disfrutemos de esa paz, tenemos que ser obedientes. Es la única forma que vamos a experimentar la paz de Dios si somos obedientes a su palabra. Si no somos obedientes a su palabra, no vamos a vivir en amargura, sí, eso sí. Pero si somos obedientes a su palabra, no vamos a estar atribulados, pero no desmayados. Vamos a estar firmes, porque sabemos que Dios nos va a ayudar a estar en paz. Nos va a hacer entender que sus pensamientos son buenos, aunque no los entendamos. Y bueno, les agradezco si vieron este Salmo 29 también, que espero sea de mucha edificación, y les aprecio que le den un like, que lo compartan, créanme, va a ser de mucha bendición, y les agradezco por esa fiel sintonía que tienen con estos estudios, que espero que esto llegue a muchas personas también, Primero Dios, en el nombre de Jesús, y que Dios les guarde. Muchas gracias.